Shalom, amados hermanos, Laila Tov. Bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración, Encuentro con Yeshua. Le damos la bienvenida a todos ustedes a esta hermosa reunión, agradeciéndole a nuestro Abacadosh que nos permite reunir, nos regala este hermoso momento para poder escudriñar su bendita Torah, su bendita palabra, ¿verdad? Amados hermanos, el día de hoy vamos a tener una conversación, una charla, una enseñanza hermosa, quizás la escuchamos antes. Se trata de un versículo que está muy mal interpretado generalmente y tiene que ver con que Él vino a los suyos, a los de su oficio, y los suyos no le recibieron. Amén. Y esto está en Yohanan 1:1, la cita de esta noche. Él vino a lo suyo, a su pueblo, pero los suyos, los de su oficio, no le recibieron. Un versículo para muchos controversial y mal interpretado por la gran mayoría de las personas. Pero a manera de aclaración podemos decir que los suyos, los de su oficio, se refiere a los jueces judíos, a los sacerdotes del Sanedrín, ¿verdad? Pero muchos de estos eran corruptos. Amados hermanos, sabemos también que Yeshua es el juez supremo nombrado por nuestro Abacadosh. Amén. Los jueces judíos, es decir, los que eran de su oficio, ellos no lo recibieron, ellos no aceptaron su testimonio mesiánico porque no les convenía. Pero por otro lado, amados hermanos, vemos en las Escrituras que el pueblo judío sí lo recibió. Ellos amaban a Yeshua, porque vemos también que allí donde él se reunía, una multitud de personas se reunía alrededor de él, ¿verdad? A lo largo de la Escritura vemos muchos pasajes donde vemos a Yeshua enseñando y mucha gente se agolpaba para verlo. Bien, entonces, la enseñanza del día de hoy, la reunión tiene que ver y se llama Los suyos no los recibieron. Les invito a que se pongan cómodos, agarren su material de estudio, sus bolígrafos, sus Biblias, sus escrituras, su Torah, y pónganse cómodos y atentos, predispongan su corazón, su mente, para escuchar esta hermosa enseñanza que hoy nuestro Abacadosh tiene para nosotros. Amén. Entonces nos vamos a las Escrituras directamente y vamos a leer Mateo, capítulo 10, versos 2 al 4. ¿Qué nos dice el capítulo 10? Dice, estos son los nombres. ¿Por qué quiero empezar con esto? Porque los 12 apóstoles eran del pueblo judío y estos apóstoles, estos judíos, sí los recibieron, ¿verdad? Entonces quiero que veamos que eran judíos. Entonces inicialmente vemos esa genealogía de estos 12. Estos son los nombres, dice, de los 12 emisarios. Primero Simeón, llamado Kefa, y Andrí, su hermano, Jacob ben Sabdai y Johanán, su hermano, Filipos y Bartalmai, Tomá y Matillahu, el prestamista, Jacob Barjalfai y Tadai, Simeón, el fanático, y Judá de Keriot, el que le traicionó. Amén. Y vamos también más adelante al 5 y al 6, que nos dice, a estos 12 Yeshua envió con las siguientes instrucciones: no vayan a tierras de los gentiles y no entren en ninguno de los pueblos de Shomrón, samaritanos. Vayan específicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, hermanos, no es lo mismo decir a los de su oficio vino. Vamos a poner el versículo está en Yohanan 1:11. En el versículo 11 vamos a leer. Entonces, dice el 11, él vino a lo suyo, ¿verdad? A su pueblo, pero los suyos, los de su oficio, no los recibieron. Es decir, a los de su oficio vino,
¿verdad? A los suyos vino, es decir, a su pueblo. Esta, hermanos, es una de las falsas interpretaciones, particularmente mal traducida en la Reina Valera, y está tomada también es una base fundamental de la teología del reemplazo. Porque Yeshua, como vamos a ver, no fue rechazado por su pueblo, por el pueblo judío. Es decir, multitudes, es decir, a lo largo de las escrituras, hermanos, vemos que multitudes de gente donde él pasaba lo seguían y eran judíos. La gente en el templo de Jerusalén eran judíos. Todos aquellos que gritaban en Jerusalén, Osana, Hoshiana, Ben David, eran judíos que lo amaban. Veamos lo que nos dice Mateo 21, del 1 al 11. Entonces dice: cuando se aproximaban a Jerusalén y llegaron a Beit Pagei, en el monte de los olivos, Yeshua envió a 2 talmidim con estas instrucciones: entren a la aldea que está enfrente, inmediatamente encontrarán una asna atada con su borrico. Desátenlos y tráiganlos acá a mí. Si alguien les dice algo, díganle: el Adón los necesita, y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había hablado por el profeta: dile a la hija de Sión, mira, he aquí tu rey viene a ti montado humildemente en un pollino, hijo de asna, animal de carga. La concordancia está en Zacarías 9:9 y Éxodo 4:20, verso 6. Así que los talmidim fueron e hicieron lo que Yeshua les mandó. Ellos trajeron la asna y el borrico, pusieron sus mantos sobre ellos y Yeshua se sentó encima. La multitud, miren qué hermoso, alfombró el camino con sus ropas, otros cortaban ramas de árboles y las esparcían sobre el sendero. La multitud, dice el versículo 9, del pueblo Yehudim, al frente de él y detrás, exaltados, gritaban: Hoshiana, Hoshiana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre de Adonai. En hebreo es Baruch haba Beshem Adonai. Tú, en lo más alto del cielo, Hoshiana. Cuando entró en Jerusalén, la ciudad completa estaba agitada y conmovida, preguntando: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Yeshua, el profeta de Netzaret de Galil. Amén. De hecho, hermanos, los líderes judíos, estos corruptos, tuvieron que hacer un juicio ilegal contra Yeshua y llegaron a la conclusión de no matarlo en la Pascua, ¿verdad?, por miedo al pueblo judío que lo amaba. Entonces aquí podemos ver que su pueblo no era el que lo rechazó, sino los de su oficio, ¿verdad? El pueblo judío amaba a Yeshua, amaba, porque él era una respuesta a todas sus necesidades, igual que ahora para nosotros, hermanos. Amamos a Yeshua porque él es la respuesta a toda nuestra vida, ¿verdad? ¿Y cómo no amarlo, hermanos? ¿Cómo no amarlo si Yeshua, nuestro Mashiach, veamos algunos ejemplos? Por ejemplo, resucitó a la hija de Jair, a la hija de Jairo. Veamos eso, Mateo 5, del 35 al 43. Entonces dice, vamos a buscar. Ok. Es Marcos, perdón, Marcos 5, del 35 al 43. Ahora sí. Entonces 35 dice, de Marcos 5: mientras él aún hablaba, vino una gente de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿por qué seguís molestando al rabí? Ignorando lo que le habían dicho, Yeshua
le dijo al principal de la sinagoga: no temas, tú solamente cree. No permitió que le siguiera nadie excepto Kefa, Jacob y Johanán. El hermano de Jacob. Cuando llegaron a la casa del principal de la sinagoga, se encontró con gran tumulto, gente lamentándose y llorando a alta voz. Al entrar les dijo: ¿por qué todo este tumulto y lamentaciones? Esta criatura no está muerta, solo está durmiendo. Y se burlaron de él, pero él los echó afuera a todos. Tomó al padre y a la madre de la criatura y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Entonces tomó a la niña de la mano y le dijo: Talita Kumi, que en arameo quiere decir: niña, levántate. Enseguida la niña se levantó y empezó a caminar. Tenía 12 años. Todos estaban totalmente asombrados. Les dio órdenes estrictas de no decir nada a nadie sobre esto que había ocurrido, ¿verdad? Y les dijo que le dieran algo de comer a la niña. Entonces, hermanos, ¿cómo no amar a Yeshua si había hecho este milagro tan hermoso? Pero también, ¿cómo no amarlo? Porque él quitó la lepra. Nuevamente vamos a Marcos, capítulo 1, y vamos a leer los versos 40 y 41. Okay. Entonces dice, al 42 inclusive vamos a leer: un hombre afligido con tzarat, acá es el capítulo, es Yeshua, sana a un leproso yehudí. Verso 40 dice: un hombre afligido con tzarat vino a Yeshua y postrado de rodillas le rogó: si quieres, puedes limpiarme. Conmovido con compasión, Yeshua extendió su mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Al instante, el tzarat le dejó y fue limpio. Amén. ¿Cómo no amar a Yeshua? Así quitó la lepra. Pero también, ¿cómo no amar a Yeshua si él bendijo a la hija de una mujer y la sanó? Veamos qué nos dice la Escritura en Mateo 15, 22 al 28. Entonces dice: una mujer de aquella región, ¿verdad?, en Canaán, vino a él implorando: Adón, ten piedad de mí, hijo de David. Mi hija es cruelmente atormentada por poderes demoníacos. Pero Yeshua no le dijo ni una sola palabra a ella. Entonces sus talmidim vinieron a él y le exhortaron: dile a esa mujer que se vaya, porque nos está siguiendo y nos molesta con su lloradera. Él dijo, dice el verso 24, yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella vino, cayó a sus pies y dijo: Adón, ayúdame. Él contestó: no es correcto quitarle la comida a los hijos y dársela a los perros de la casa. Ella dijo: es verdad, pero también los perros comen las sobras que caen de la mesa del amo. Entonces respondió Yeshua y le dijo: mujer, qué grande es tu emuná. Que te suceda como deseas en tu corazón. Y su hija quedó sana en aquella misma hora. Amén. ¿Cómo no amar a Yeshua, amados hermanos? ¿Cómo no amar a Yeshua si sanó a esta niña? ¿Y cómo no amar a Yeshua? Porque él retiró los demonios. Nuevamente vamos a Mateo, vamos a leer el capítulo 8, verso 28, 31 y 32. Vamos a ir al verso 28. Yeshua libera a 2 hombres poseídos de Gádara. Entonces dice el 28.
Cuando Yeshua llegó a la otra orilla del lago, en el territorio de los Gadarenos, ¿verdad?, salieron de las cuevas sepulcrales, dos hombres que eran controlados por demonios tan violentos que nadie se atrevía a andar por ese camino. Ellos gritaron: ¿qué quieres con nosotros, Ben Elohim? Miran cómo lo reconocieron, ¿verdad? ¿Has venido para torturarnos antes del tiempo escogido? A cierta distancia estaba paciendo una manada de cerdos. Los demonios le suplicaron: si nos vas a echar fuera, danos permiso entrar en la manada de cerdos. Y él les dijo: está bien, vayan. Así que salieron y entraron en los cerdos, después de lo cual la manada completa se tiró al lago por un despeñadero y los cerdos se ahogaron. Amén. Como no van a Yeshua, hermanos, sí, retira, salva, limpia las entidades demoníacas de las personas, en este caso de estos dos hombres, ¿verdad? ¿Y cómo no amar a Yeshua, amados hermanos, también, si él devolvió la vista a un ciego de nacimiento? Veamos qué nos dice Yohanan 9, versos del 1 al 7. Entonces vemos ahí que el capítulo se llama Yeshua sana a un ciego desde el vientre de su madre. Es decir, era una ceguera desde el principio, ¿no?, de nacimiento. Y dice el versículo 1: y al pasar Yeshua vio a un hombre ciego desde el vientre de su madre. Sus talmidim le preguntaron: maestro nuestro, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? Y Yeshua respondió: su ceguera no es causada por sus pecados ni por los de sus padres. Sucedió para que las obras de Elohim aparezcan en él. Mientras el día dura, debo seguir haciendo las obras del que me envió. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Verso 5 nos dice: mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Y habiendo dicho estas cosas, escupió al suelo, hizo un poco de barro con su saliva y lo untó en los ojos del que estaba ciego. Y le dijo: ve y lávate en el estanque, donde se hacía Tevilá, de Shiloah, que quiere decir enviado. De modo que fue, se lavó, y al regresar ya veía. Amén. ¿Cómo no amar a Yeshua entonces, si le devolvió la vista a un ciego de nacimiento? Y hermanos, ¿cómo no amar a Yeshua? Porque él curó al paralítico. Recordemos ese pasaje en Marcos 2, del 1 al 12. Veamos qué nos dice. Yeshua sana a un paralítico en Cafarnaúm. Entonces, del 1 al 12 nos dice: después de un tiempo, Yeshua regresó a Cafarnaúm. La voz se corrió de que había regresado, y tanta gente se reunió alrededor de la casa, donde ya no quedaba espacio ni siquiera delante de la puerta. Y les enseñaba, ¿qué? Les enseñaba evangelios, no, Torah, mis hermanos. Y tanta gente se reunió alrededor de la casa, repito ese versículo, donde ya no quedaba espacio ni siquiera delante de la puerta, y les enseñaba Torah. Van viendo que donde estaba Yeshua había una multitud de gente escuchándolo, porque ellos lo amaban y eran judíos. Verso 3: 4 hombres que cargaban a un paralítico vinieron a él. No se podían acercar a Yeshua por causa de la multitud, así que desmantelaron el techo sobre el lugar donde él estaba, hicieron una abertura y bajaron al paralítico acostado en una camilla, ¿verdad? Y viendo Yeshua la emuná de ellos, le dice al paralítico: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Algunos maestros de la Torá que estaban sentados allí se dijeron a sí mismos: ¿cómo puede este hombre decir tal cosa? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados excepto Elohim? Pero inmediatamente Yeshua, percibiendo en su ruaj lo que ellos decían, les dijo: ¿por qué están pensando estas cosas? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O
levántate, recoge tu camilla y camina. Pero miren, les dice Yeshua, les pruebo a ustedes que el Ben Hadam tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, te digo a ti, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El versículo 12 finaliza diciendo, delante de todos, el hombre se levantó, recogió su camilla y enseguida se fue. Todos estaban grandemente sorprendidos y alabaron a Elohim diciendo, nunca hemos visto nada como esto. Amén, hermanos, ¿se dan cuenta? ¿Cómo no amar a Yeshua? ¿Cómo no seguirlo? ¿Cómo no amarlo intensamente? Si aquí vemos que sanó a un paralítico. Y también, hermanos, seguimos con esa misericordia y amor de Yeshua. ¿Cómo no amarlo si alimentó a una multitud? Vámonos a Mateo. Mateo 14, del 13 al 21. Cuando Yeshua recibió la noticia, se fue de allí en un bote para estar solo en un lugar desierto. Pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirle por tierra. Al llegar a la orilla, dice el versículo 14, vio una enorme multitud. Entonces, lleno de compasión por ellos, sanó a aquellos que estaban enfermos. Cuando se acercaba la noche, vinieron a él los talmidim y le dijeron, este es un lugar solitario y ya es tarde. Despide a la multitud para que ellos puedan comprar comida en las aldeas. Pero Yeshua respondió, ellos no necesitan retirarse, denles ustedes de comer. Ya me imagino la cara de sus talmidim. Y ellos dijeron, todo lo que tenemos con nosotros son 5 panes y 2 peces. Y él dijo, tráiganlos aquí. Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba, tomó en sus manos los 5 panes y los 2 peces, y mirando al cielo, pronunció una verajá, una bendición. Después partió los panes y los dio a sus talmidim, que los dieron a la gente. Fíjense esto que hermoso, versículo 20 y el 21. Nos dice, todos comieron hasta quedar satisfechos. Recogieron los pedazos sobrantes y con ellos llenaron 12 canastas. Todos comieron, fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es decir, eran entonces muchísimos más, ¿verdad? Eran muchísimos más. Ahora bien, hermanos, aquí vemos en estos versos que hemos leído 5 panes. ¿Qué representan los 5 panes? Los 5 panes representan a los 5 libros de la Torá, ¿verdad? Los 5 libros de la Torá. Y con los panes alimentó, y los peces alimentó a las 2 casas de Israel. Vemos también en estos versículos que habían 12 canastas. ¿Y qué representarán las 12 canastas? Representan a las 12 tribus del pueblo de Israel. Amén. Pero ¿cómo no amar a Yeshua, mis amados hermanos, si Él nos mostró su poder caminando sobre las aguas? Recordemos ese pasaje que se encuentra en Mateo 14, 22 al 29. Yeshua camina sobre las aguas. Inmediatamente hizo que sus talmidim subieran a un bote para que cruzaran el lago antes de él. Y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente.
Cuando hubo despedido a toda la gente, subió a un monte para orar a solas. La noche vino y él estaba allí solo. En este momento ya el bote estaba a bastantes millas en medio del mar, batallando con un viento contrario y un mar enfurecido. Alrededor de las 4 de la mañana, él vino hacia ellos, caminando sobre el agua del lago. Cuando sus talmidim le vieron andar sobre el agua del lago, ellos se aterrorizaron. Es un fantasma, dijeron con gran temor. Pero al momento Yeshua les habló y les dijo: ánimo, Enaná, yo soy el Elohim viviente, no tengan miedo. Amén. Y aquí vemos una explicación del otro viviente que nos dice que Enaná, esta frase es casi siempre una referencia al nombre divino de Elohim y se usa para indicar el discurso directo de la boca de Elohim. Lo mismo como cuando Onai habló desde la zarza ardiente en Éxodo 3:14. La frase Eye Asher Eye, o sea, yo soy el que soy, aquí es donde Elohim reveló su nombre como yo soy, Aye en hebreo. Entonces, esto es equivalente a Enana en arameo. La Besorá de Yohanan nos dice acá, contiene 25 ejemplos de esta frase, 23 de los labios de Yeshua mismo. Amén. Bien. 28. Entonces Kefa le llamó: Adón, si de verdad eres tú, manda que vaya a ti sobre el agua. Ven, le dijo Yeshua. Así que Kefa bajó del bote y comenzó a caminar sobre el agua hacia él. Baruch Hashem. Amados hermanos, como estamos viendo, los que no los recibieron fueron los políticos, los jueces judíos que tenían varios contratos y prebendas y beneficios del Imperio Romano, ¿verdad? Y sacaban beneficio económico. Aquí vamos a continuar con las escrituras. Yohanan 5:22 nos dice, vamos a Yohanan 5:22. Yohanan dice, perdón un cachito, volvemos al versículo inicial de Yohanan 1:11 con el que hemos empezado, y ahí vemos que decía que él vino a lo suyo, y quienes eran lo suyo, era su pueblo, pero los suyos, es decir, los que eran de su oficio, no le recibieron, ¿verdad? Aquí hay que recordar lo dicho anteriormente, que Yeshua, hermanos, es el juez supremo, nombrado por nuestro Abacadosh. Ahora sí, Juan 5:22 nos dice, porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha dado todo juicio al Hijo. Amén. Más adelante en el 27 y en el 30 dice, y le ha dado autoridad para ejecutar juicio, porque es el Ben Adam. Amén. Y el 30 nos dice, yo no puedo hacer nada por mi propia voluntad. Así como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de el que me envió. Amén. Amados, Yeshua ya estaba preparado para el plan final, es decir, para su muerte. Esta gente que no lo recibió, como hemos hablado al principio, tramó un juicio ilegal en contra de él, ¿verdad? Y planearon su muerte. Veamos ahora Mateo 26, del 1 al 5. Entonces Yeshua está preparado para el plan final y su muerte en Pesaj. Amén. Cuando Yeshua terminó de hablar todas estas palabras, dijo a sus talmidim, como ustedes saben, Pesaj es dentro de 2 días. Y el Ben Hadam será traicionado para ser ejecutado clavado al poste vertical. Entonces los principales Kohanim
y los ancianos se reunieron en el patio de Caifás, el Cohen Hagadol, y se confabularon para prender por engaño a Yeshua y matarlo. ¿Ve? Pero dijeron, no durante la fiesta, pues la gente se amotinará. Hermanos, con este versículo podemos decir que su gente, el pueblo judío, rechazó a Yeshua. No, ¿verdad? Con todos los ejemplos que hemos visto, que la gente lo seguía con multitudes. Estos señores no querían aprenderle durante esa fiesta por temor a que la gente se amotine, ¿verdad? Los de su propio oficio, estos jueces judíos, estaban coludidos por conveniencia con el gobierno opresor de Roma, ¿verdad? Y es por esto que conspiraron para arrestar y matar a Yeshua. Yohanan 11, del 45 al 57 vamos a leer. Entonces el título dice conspiración para arrestar y matar a Yeshua. Y muchos de los Yehudim que habían venido a Miriam, cuando vieron lo que Yeshua hizo, creyeron en él. 46 nos dice, y algunos de ellos fueron los fariseos, y les dijeron lo que Yeshua hizo. Así que los principales Kohanim y los fariseos convocaron a una reunión en el Sanedrín y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre está haciendo grandes milagros. Si permitimos que esto continúe así, todos creerán en él y los romanos vendrán y quitarán nuestra posición y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era Cohen Gadol, ese año les dijo, vosotros no sabéis nada, no tenéis idea de lo que está pasando aquí. Y no consideran que es mejor para nosotros que un hombre muera en lugar de la nación, y no que toda la nación perezca. Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino porque era el Cohen Gadol ese año y él profetizó que Yeshua iba a morir por la nación. Y no solo en lugar de la nación, sino también para reunir a los hijos de Elohim que estaban dispersos. Y desde ese día planearon matarlo. Por lo tanto, Yeshua ya no andaba por los alrededores abiertamente entre los judeanos, sino que se fue de allí a la región cerca de Arabá, a una ciudad fortificada llamada Efraín. Hermoso, ¿verdad? Y allí fue empleado con sus discípulos. La fiesta de Pesaj de los Yehudim estaba cerca y mucha gente subía al campo a Jerusalén para la ceremonia de purificación antes de Pesaj. Ellos buscaban a Yeshua y mientras estaban en los patios del templo se decían uno al otro, ¿qué piensas? ¿Vendrá la fiesta? Pero los principales Kohanim y los fariseos habían dado órdenes que cualquiera que supiera su paradero debía informarlo para que le pudieran arrestar. Amados hermanos, con este versículo habríamos concluido la reunión, la charla de esta noche. Y lo vamos a terminar leyendo el mismo versículo con el que empezamos esta noche, que está en 1 de Juan 1:11, donde nos dice que él vino a los suyos y vino a su pueblo, pero los suyos, los de su oficio, no les recibieron. Sí, ahora hemos visto a la luz de las Escrituras que no fue así, ¿verdad? Que no fue así. Es decir, más bien el pueblo judío, su pueblo, los suyos, su pueblo, no los de su oficio, porque él era rabino igual, ¿verdad? Lo amaban, lo adoraban, y hemos visto muchos pasajes, hay muchos más en las Escrituras, ¿verdad? Pero hoy hemos visto algo que realmente es fascinante y vemos
Y te agradecemos, Yeshua, porque cómo no amarte sabiendo todo lo que has hecho, todo lo que haces y todo lo que vas a hacer por los que te amamos, estamos en pacto contigo. Amados hermanos, con este versículo habríamos concluido la reunión de esta noche, no sin antes agradecerle a nuestro Abba Kadosh por el enorme privilegio que nos dio esta noche de poder estar juntos nuevamente, de poder escuchar su enseñanza, recordarla a la luz de las Escrituras, ¿verdad? Gracias, amado Yeshua, porque nos amas tanto, Señor, que nos tienes acá, aún no físicamente, pero nos das esta tecnología para poder reunirnos, amado Padre, y poder escudriñar, escucharte, sentarnos en una mesa alrededor tuyo y escuchar todo lo que tú nos dices y todo lo que tú nos hablas, por el amor infinito que tienes hacia nosotros. Te pedimos, Yeshua, que si está en tu voluntad nos permitas reunirnos nuevamente el siguiente séptimo día para continuar escuchándote y aprendiendo más bien de tu bendita palabra. Amados hermanos, que la bendición de nuestro Abba Kadosh descienda sobre ustedes durante toda esta semana. La Torá, la luz que es a nuestros pies, sea la que los guíe, los ilumine, que su Ruach HaKodesh, su Espíritu de Santidad nos ministre, vaya a donde vayamos. Gracias, Abba Kadosh, por esta noche. Gracias por los momentos hermosos que hemos pasado la semana pasada, por los triunfos, por las derrotas, por las alegrías, por las tristezas, Señor amado. Por todo ello te agradecemos porque tú te glorificas en nuestras vidas. Señor bendito, bendigo a mis hermanos, Señor, en tu poderoso nombre de Yeshua, y esperando que nos vamos a reencontrar, te bendecimos y te amamos, Yeshua. Será con nosotros entonces, amados hermanos, hasta el siguiente séptimo día, para reencontrarnos y tener este hermoso momento para compartir la maravillosa palabra de nuestro Abba Kadosh. Shabbat Tov, mis hermanos, que la bendición de Dios esté con todos ustedes. Yahweh los bendiga grandemente.